Pues para mí y para todos nosotros es un placer siempre hablar con nuestro siguiente invitado, José Luis Yáñez, escritor, cronista del municipio de Teror, un hombre estudioso y un hombre que sabe y le encanta lo que hace, ¿no? Y eso se transmite, eso es como esa energía positiva. Dice, hay gente que sí y gente que no. Pues José Luis es gente que sí. José Luis, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Me hace gracia mientras estaba haciendo la presentación. ¿Sabes ese tema, no? Esa frase, ¿no? Dice, hay gente que sí y gente que no. Y en ese marco nos movemos todos, ¿no? Bueno, quería hablar contigo de justamente de un tema que está ahora mismo este fin de semana. Estamos hablando del Día de Finados, lo que significa, lo que ha significado, cómo llega el Halloween, qué espacio ocupa, en fin. ¿Cómo lo ves tú, que eres un estudioso del tema y un buen analista? Cuéntanos. Hay que verlo con serenidad, en primer lugar, porque los fanatismos, sean los que sean, siempre dañan. Y la visión de la cultura tiene que ser serena, porque si no malentendemos lo que es la cultura es cambiante, renovadora, es innovadora. La presencia de una expresión cultural, festivo-cultural, como es la de los Halloween, ha sido posible dada la influencia evidente, que es una perogrullada de decirlo, pero que es así, de la cultura norteamericana en el mundo entero. Las culturas del resto de los países, del resto de los pueblos del mundo se pueden defender de todo eso cuando están muy, muy seguras de lo que son, cuando se conocen, cuando se defienden, cuando saben que tienen un sustrato detrás que les mantiene. Y quizás esté ahí donde esté el error. Tú le preguntas a mucha gente lo que es un finado y te dice que es un tostado de castaña y no sabe más allá. O le dicen que cómo se dice, si finado o finado, y tampoco te lo saben aclarar. Sobre esa base no se puede defender nuestra cultura, que no es otra cosa que la expresión del mismo hecho en dos pueblos, en dos lugares, en dos culturas diferentes. Claro. Sí, en el fondo, claro, es lo mismo, pero de dos formas, ¿no? ¿Hasta qué año crees tú? Claro, ¿hasta qué año crees tú que estuvo más vigente lo nuestro? Sería hasta la introducción de poco a poco de este modelo, ¿no? La fiesta de los finados se perdió totalmente, porque era una fiesta sustentada en el hecho religioso, como todas las fiestas prácticamente, en que se hacían misas Perdón. Sí, dime. Es que estamos hablando de... Sí, José Luis, a ver, sí. Se ha cortado, me tuve que mover en la terraza. No te preocupes. Es el directo, que ya sé que tienes ahí la terraza para vista a la Basílica de Teror, ¿o no? Sí, hoy está un día impresionante de sol. Ya, sabes que estuve el otro día por ahí y me estuve acordando que si tu casa estaba por ahí cerca, porque me había mandado fotos y tal, me estaba imaginando. Pues podías haber avisado y subías aquí lo de claro, ella. Y ahora se puede subir. Claro, pero yo era un grupo y tal y no podía ser. Bueno, nos contabas, dice. Que surge del respeto y del miedo a la muerte. Y punto. Los pueblos celtas sobre los que se basa esta tradición veían que en el momento del otoño, del invierno, los vientos cambiaban, y los vientos cambiaban a norte, a noroeste, y traían pues el tiempo del otoño. Ellos decían que creían que con este tiempo venían las almas de los difuntos y que había que acogerlas, arroparlas, porque había un profundo respeto hacia los que estaban viviendo en ese más allá. Y ahí es donde está la raíz común a lo que defienden los protestantes y a la raíz común a lo que decían los católicos, porque en ambas creencias está el origen, primero, de todo lo que estamos hablando. Trasladado el protestantismo a Norteamérica, sobre esa base se ha fundamentado todo lo que en la actualidad es la fiesta de Halloween. Que hay que decir que los niños, la juventud, ven mucho más divertida toda esa expresión, porque se ha bastado toda una cultura mediática, cine, películas, canciones, de todo, en hacer divertida esa noche de terror y miedo en la que los niños salen a decir el consabido truco o trato. Lo que hay que hacer aquí es
formar a la gente, formar a los que no saben que finado es simplemente una palabra, finado, muerto. Con lo cual, la noche y todo el mes de noviembre, porque era costumbre celebrar misas durante todo el mes de noviembre. Se fundamenta sobre la celebración católica común, cristiana, común al protestantismo y al catolicismo, implantada a lo largo de la Edad Media, de celebrar en un día, el Día de Todos los Santos, y al día siguiente el Día de los Fieles Difuntos. A raíz de varios actos conciliares, de varias doctrina conciliar, el de León y al fin el Concilio de Trento, el que se defendió de las doctrinas protestantes, se creó el otro aditivo de esta fiesta, que es la existencia del purgatorio. Y sobre esa base de la existencia del purgatorio se basa esta fiesta. Si tú celebras una festividad para recordar a los fieles difuntos, para recordar a tus familiares fallecidos, para ir a tu casa después de una misa, encender una vela y decir que qué buena era mi madre, qué bien, vamos a recordarlo, y hacer fiesta muy familiar, que se extendía a veces a los vecinos. Y sobre esa base, pues, hacer cuentecillos, divertirse en el entorno familiar con los frutos de la época, que eran las castañas, almendras también había, manzanas, las manzanas de Normandía, las manzanas francesas, pues todo eso se generó cultura, se generó cocina, se generó recetas relacionadas con esta época, desde los huesos de santo a los buñuelos de viento, en las familias que podían permitírselo, a los licores con los que se aderezaba el terminar comiendo una noche, ya acercándose a la medianoche, castañas con lo indigestas que son. Claro. Y el anís es carminativo, calma los flatos, el ardor de estómago, por decirlo de alguna manera. Los mayores lo tomaban en licor y los niños se le ponían en infusión en el propio guisado o tostado de las castañas. Y eso era, los niños salían después, los niños salían a pedir por los santos, tocaban en las puertas y preguntaban, ¿hay santos? Si había santos le daban dinero, le daban dulces, con el dinero se entendía que se pagaban misas, a veces se las quedaban los niños, como suele suceder aquí y también en Norteamérica con los alumnos. Si hay santos, ¿a qué se refería? Que si había dinero para celebrar misas a los santos. Vale. Y la gente daba a los niños, y eran los niños los que se encargaban en ese entorno nocturno de salir y solo dinero y solo dinero y también chucherías, lo que les daban, no les daban dulces. Antiguamente se daba pues eso, más castañas, más almendras, en algunas casas con más dinero, más regalonas, les podían dar algún dulce, pero no era más que eso. Mira, en esta base ¿Perdona? se puede fundamentar la recuperación de los finados. Sí. Mira, pero hablas del purgatorio, y a mí me recuerda, porque no sé si tiene que ver o no tiene que ver. Por ejemplo, los ranchos de terror, que tenían como la finalidad también, no es eso, de que exactamente, de que el alma estaba en el purgatorio, ¿no? En el purgatorio, y entonces en los ranchos cantaban, ¿verdad? Para que para que el alma luego pasara del purgatorio, ¿no? ¿Cómo es el tema? Sí, la existencia del purgatorio es dogma de fe, o sea que existe, sí, y distintas doctrinas a lo largo de la Edad Media, distintas cuestiones sectarias, el mismo protestantismo decía que eso era una barbaridad, que cómo se podía trasladar allá el tema de las penas, para purgar las penas, y que los que quedaban aquí podíamos hacer algo para salvar del purgatorio a nuestros fieles difuntos, a los difuntos que queríamos, a los familiares que habían fallecido, pero que no habían sido perfectos en la bondad. Yeah. Y la iglesia daba la idea de puedes encender una vela, puedes rezar, puedes decir una misa. Hay un refrán muy antiguo que dice, vale más una misa que 200 velas, que en el purgatorio ya tienen candela. El tema es que la gente estaba muy concienciada en que aquí podíamos salvar del purgatorio a nuestros familiares. Y lo que se hacía también, la doctrina del Carmelo, de la Virgen del Carmen, que los sábados salvaba del purgatorio a aquellas personas que llevaban el escapulario, es lo mismo, ronda en torno a lo mismo. El miedo que se le tiene a la muerte y el miedo a que nuestras personas queridas
simplemente por no tener que contar con nosotros, si nosotros no participábamos, pudieron estar en el purgatorio más tiempo. Y la gente hacía todo esto, encendían los corchitos, las velas. Sí, claro. Que era para eso, la velita, ¿no? Que estaban en la... Sí, se encendían en las casas. Las casas, había gente que lo encendía todo el año. Y me decían que por qué el aceite y el agua. Sí. El aceite es lo que tiene que hacer, el aceite es lo que ayuda a encender la vela. Pero claro, llenar un vaso completo de aceite costaba un montón de dinero. Como el aceite flota sobre el agua, se echaba bastante agua y un poquito de aceite encima que subía, y sobre esa base de aceite, y generaba esa imagen preciosa de un recipiente de cristal con la parte de abajo de agua, el aceite flotando encima, y encima la lamparilla. Oye, lo que es la imaginación, ¿no? O sea, yo creo que la generación ahora no se le hubiera ocurrido, ¿no? Pero de cómo es posible que pueda aguantar y sacar de donde no hay y tal, y toda esta historia, ¿no? José Luis, una cosa, ¿y por qué dices de la muerte? Claro, teníamos ese miedo a la muerte, pero sin embargo después me comentas que, por ejemplo, que hacían como esas fiestas familiares, que se terminaba cantando, que se terminaba comiendo, bebiendo y tal, ¿no? O sea que después, en el fondo, sí es la muerte, pero después también tampoco, claro, ¿sabes? Tiene como otra connotación, ¿no? Sí, lo que se hacía básicamente era no frivolizar la muerte, pero sí darle la importancia que tenía. La muerte es parte de la vida. Y si tú eres creyente, sabes que después de esa vida hay otra. Pues todo ese entorno era el que generaba todo lo que estamos hablando. Se tenía miedo al acto, el hecho bien, se le tenía y se le tiene miedo, sí, claro, al hecho mismo de morirse. Pero sobre todo se le tenía miedo a qué nos esperaba después. Es decir, la circunstancia posible de toda una eternidad en el infierno asustaba mucho. Claro, con lo cual se hacían limosnas, se le encargaba a los familiares que rezaran por uno cuando hubiera fallecido, se dejaban herencias para que rezaran por el alma de uno. Todo eso es el sustrato que fundamenta todo lo que estamos hablando. Te dejo la herencia si rezas por mí para... Sí, hay condiciones de esas, es decir, y había gente que dejaba los bienes a la iglesia con la condición de decir tantas misas por el descanso de su alma. Claro. Eso está en los protocolos, en los testamentos, muchísimas veces. Y cuando se le dejaba a una persona en concreto que fuera familiar, era el encargo ese también de reza por mí. Yo conozco casos recientes que ese es el encargo que se le ha hecho. Es un encargo bonito, de eso no hay problema ninguno. Sí. Pero es lo que sustrata toda esta celebración. ¿Qué se hacía cuando uno llegaba a la casa y comía dulces y hablaba sobre los fallecidos y se salía a la calle a pedir tanto en las noches antiguas que eran cerradas, nocturnas y sin luces ninguna? Pues simplemente aceptar que la muerte era una parte de la vida y perderle el miedo. Y a la vez rezar por los fallecidos. Los fieles difuntos eran algo muy importante. Las santas ánimas, que eran las almas santas, había que rezar por ellas, había que ir a los retablos para poner las velitas, había que pagar misas si se podía, y todo eso era para hacer llegar al más allá la idea de que aquí había gente recordando a estas personas. Y en esa medida, pues, es como si había toda una celebración. Claro, es como si transmitiéramos... José Luis, si estuvieras aquí te invitaba a café, pero mira, como no está, aprovechar. Otro día lo tomamos. ¿Sabes? Era como si nosotros pudiéramos transmitir y mandar una energía positiva hacia esa alma, ¿no? Desde aquí, o sea, seguimos empujando de alguna manera, ¿no? Los protestantes no creen en la existencia del purgatorio, por distintas doctrinas que nos diferencian a los católicos y a ellos. Esa fue fundamentalmente una de las bases del Concilio de Trento, que fue en el momento de la ruptura del cisma, y una de las bases que fundamentaron las diferencias entre una creencia y otra, porque nos basamos los dos en el cristianismo, es la creencia en el purgatorio. Una de las muchas diferencias que teníamos era la creencia en el purgatorio. El creer que existe una especie de antesala del cielo era creer que si nosotros queremos, nuestra madre que estuviera en ese otro allá y que pudiera estar en el purgatorio, pudiera penar, pudiera purgar más si nosotros no rezábamos, con lo cual estaba claro lo que teníamos que hacer si queríamos a todo esto. Claro, sobre esa base
está la existencia de actos culturales, de hechos culturales, como la existencia de los ranchos de ánimas, que no hacen otra cosa que salir por los campos a rezar y a pedir para decir misas por los difuntos. Y si tú, cuando intervienen en un sitio, le dices el nombre de una determinada persona, rezan y cantan por esa persona. Y es un evento que a lo mejor hoy en día, con el entorno que tenemos y que yo respeto profundamente, sobre la base de que hay que divertirse, hay que pasarlo bien, que la vida termina bien y va bien, aunque se crea en el cielo y aunque se crea en el purgatorio, pero que una idea repetitiva de la muerte no es buena. Pero yo creo que sí, y el hacer conciencia, ayer estuve en el colegio de Miraflor y estuve recordando a los niños el hecho de que el morir no es malo. El hecho de morir es simplemente pasar a otro lado y que hay que recordar a los abuelitos, y estamos después de una larga temporada en el que desgraciadamente la muerte ha estado muy presente en nuestras vidas. El hecho de recordarlo los mantiene vivos. Pero fíjate, José Luis, claro, sin embargo hacemos una yo creo que en general una sociedad muy blanda en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, y evitamos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando éramos pequeños, pues fallecía alguien y era normal que estuviéramos los niños allí en casa, o ¿sabes? Pero se intenta como apartar de la muerte, el que no presencien. Entonces deja de ser como un fenómeno más natural, ¿sabes? Son las familias. Ahora, me refiero, ahora, no sé si coincide conmigo en eso, ¿no? Pero se equivocan si apartan la muerte como parte de la vida. Así ha sido de dramático muchos fallecimientos, tristes, funestos fallecimientos de abuelitos que han sucedido en este último año. Y hay que hacer la capacidad de resiliencia, hacer el duelo, que en los colegios los profesores, los orientadores tengan que acompañar a esos niños que no están hechos a la idea de que llegando a una determinada edad las personas pasamos a otro estado y que desaparecemos de su vida. Claro. José Luis, ya para finalizar, danos una alternativa, damos una solución, porque evidentemente las culturas, la otra es la ganadora, la que impera, la de todas, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, para que determinadas cosas no se pierdan, o por lo menos mantenerlas, como esa llamita que tú decías antes, que ahora en vez de ponérsela al alma, pues se la ponemos un poco hasta a esto? ¿Cómo podríamos mantener esto de alguna manera? Porque está claro que está perdido, ¿no? Pero ¿cómo? Convirtiendo un evento, un hito, una celebración que tenía mucho de religioso, que tenía mucho hasta de sentimental y de emotivo, convertirlo en un hecho cultural. Y por supuesto, como en todos los hechos culturales, formar a la gente. Yo digo que las personas como los cronistas, como los historiadores, como las personas que tenemos que estar activas en recorridos. Este mes de noviembre yo tengo un recorrido relacionado con los finados el día 27. Y voy a titularlo El último finado. Es que el mes de noviembre entero era para los finados. Convertirlo en un hecho cultural y que la gente misma conozca. La gente le pregunta mucho y dice, ¿un finado un Tostado Castañas? No. Claro. No. Un finado. Oye, algo mucho más palabra, grande, ¿no? Finado, es como el final, ¿no? Finalizado, ¿no? Finalizado, es decir, finalizado aquí. Pero luego el espíritu, el alma, aquellos que creen en la existencia de los espíritus, aunque no crean en el hecho religioso, todo eso tiene una trascendencia que va mucho más allá. Y por eso es la base. Si tú consigues que las personas sepan lo que es un finado, sepan la trascendencia, sepan todo lo que hemos estado hablando, los ranchos de ánimas, los retablos, los cuadros de ánimas, los rezos, la Virgen del Carmen salvando del purgatorio los sábados, hoy estará salvando a alguien. Todo eso es el fundamento. Cuando la gente lo consigue, ya está salvado el hecho cultural. Es decir, cultura, ¿no es eso? Evidentemente, y la cultura relacionada con la educación. Sí, total. Por razones obvias, educación permanente. No importa que la persona que está al lado de uno tenga 70 u 80 años. Es la formación permanente de aquellos hechos que se han perdido, y se han perdido en una época que ha durado muchos años, en la que lo canario a lo mejor interesaba menos, y ahora se ha recuperado, gracias a Dios, el interés por lo nuestro, y ese interés por lo nuestro tiene que hacernos
conocer. No podemos defender los finados si no sabemos lo que son los finados. Claro, evidentemente. Pues nada, José Luis, ya que estamos en una época de tiendas 24 horas, reivindiquemos también la cultura 24 horas y todas estas cosas se irán arreglando. Un saludo para Teror, para ti y para toda Canarias que nos están escuchando. Y un gracias. fortísimo abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias, José Luis. Hasta otra. Adiós.